Soy Jorge Rosales, secretario de Redacción de La Nación, y tengo el enorme placer de charlar un rato con Joaquín sobre esta Argentina. Conversamos siempre, por otro lado. Conversamos siempre, casi todos los días. Pero esta Argentina que no nos deja de sorprender, porque está hace 30 días aproximadamente, emergía una Argentina después del triunfo electoral de Cambiemos, parecía más tranquila, digamos, se aplacaba a todos y ya está, pasaron las elecciones y entramos en 30 días donde ha cambiado a un nivel de vértigo la Argentina. A ver, creo que lo que se está manifestando en este momento es un forcejeo, una lucha entre una política que quiere cambiar, y no me refiero solo a la política del gobierno, sino también hay un sector importante del peronismo que quiere un cambio, empujados los dos, el gobierno y el peronismo, por la sociedad. La sociedad es la que está pidiendo un cambio, producto de una fatiga muy fuerte, producto de 34 años de democracia, donde todos los gobiernos, en este periodo, todos los gobiernos terminaron con crisis encubiertas o explícitas. Creo que esa fatiga provocó un cambio. Macri es de alguna manera una expresión de la fatiga y del cambio, las dos cosas. Si no, no se puede explicar que un presidente que tenía un partido distrital, que no es ni peronista, ni radical, ni militar por primera vez en 70 años, que no es abogado ni militar, que fueron el 99% de los presidentes, sino un ingeniero, haya no solo ganado una elección dramática como fue la de la segunda vuelta del año pasado, sino también la elección de mitad de mandato, que ya es una ratificación clara de la sociedad a una política de cambio. Entonces es la sociedad la que está provocando esto, más allá del gobierno, más allá de la vocación de los dirigentes peronistas. Esta es una Argentina que va hacia el cambio, y aparece una Argentina, expresión por un lado del viejo régimen, del antiguo régimen, y por otro lado la Argentina corporativa. La del antiguo régimen, tenemos hoy una expresión, asume como senadora Cristina Kirchner, que nos guste o no, es la dirigente más importante del peronismo que hay hoy. ¿Por qué? Porque nadie del peronismo tiene 3 millones de votos como tuvo ella, aún perdiendo en la provincia de Buenos Aires. Y la Argentina corporativa es esa que está hoy volviendo loca a la ciudad, que no respeta los acuerdos, digamos, las 3 leyes que se están hoy tratando en el Congreso, que la ley de reforma tributaria, la ley de reforma previsional y la ley de reforma laboral, son leyes acordadas mediante negociaciones largas e intensas entre el gobierno, los gobernadores, todos los gobernadores, pero fundamentalmente los gobernadores peronistas, los legisladores y la cúpula de la CGT, la conducción de la CGT. Esos acuerdos no son respetados y hoy tenemos una ciudad enloquecida con distintas manifestaciones que van de estudiantes a sectores gremiales de izquierda, a los moyanos que no sabemos detrás de qué están, boicoteando esas reformas, productos de un acuerdo muy amplio. Entonces digo, hay por un lado una Argentina que trata de cambiar y que no solo incluye al gobierno, sino también a sectores de la oposición, y la Argentina que responde al viejo régimen, y la Argentina corporativa que forcejean, digamos, por qué prevalece al final, ¿no? Ahora, pero pareciera que esa Argentina se mueve en 2 velocidades diferentes. La velocidad de los hechos que vemos todo el tiempo, esta aceleración de acontecimientos, y por otro lado, un gobierno que dice vamos a ir haciendo las cosas gradualmente, lo ratificó esta mañana aquí Marcos Peña. ¿Cómo conviven estas 2 velocidades? A ver, yo creo que hay también un aspecto en el que se habla poco de la política, que es que el presidente, a pesar de haber ganado 3 elecciones consecutivas, la segunda vuelta del 2015, las primarias de este año y la general de este año, hay sectores del poder que no controla. Es un poder oscuro. Saquémoslo del submarino, porque el submarino todavía tenemos que ver si es una desgracia que le pudo pasar a cualquier submarino en el mundo, o si es producto de la escasez presupuestaria de las Fuerzas Armadas, o si es producto de hechos corruptos durante
la remodelación que tuvo profunda hace 2 años. Hay que ver eso, todavía no sabemos dónde está, así que mucho menos podemos saber qué le pasó. Pero hay otros hechos que sí indican que hay un poder oscuro que el gobierno no controla. Tenemos el problema mapuche en el sur, el problema de la RAM, no de los mapuches, el problema de la RAM, ese desprendimiento muy violento de la comunidad mapuche. No nos olvidemos que acá hubo una filtración del blanqueo, de los que blanquearon dinero con motivo del blanqueo convocado por el gobierno. Que esto afecta seriamente a la capacidad del gobierno de preservar el secreto fiscal. Digamos, hay una serie de factores que están fuera del control del Estado. ¿Y por qué? Porque a veces el Estado es contradictorio. Y cuando digo que el Estado es contradictorio, no estoy diciendo que el Estado tiene que ser, los 3 poderes del Estado tienen que estar muy unidos, porque al contrario, su función es ser independientes. Pero sí digo que hay un elemento que une a los 3 poderes del Estado, que es la ley. Y la ley, vemos un gobierno que quiere aplicar la ley y los jueces que no la quieren aplicar. Estamos en el mundo al revés. Esto por un lado. Y por otro lado, creo que también contribuye a todas estas cosas en la ruptura del eje en el que se movió la política argentina durante los últimos, yo diría 30 años o 32 años, 30 años. Desde 1987, el eje de la política argentina, desde que Cafiero ganó la provincia de Buenos Aires, el eje de la política argentina es el peronismo, con gobiernos peronistas o con los breves gobiernos no peronistas que hubo. Ese eje está roto hoy. Decíamos recién que la principal dirigente de la oposición es Cristina Kirchner, pero eso no quiere decir que sea una solución para el peronismo, al contrario, es una tragedia para el peronismo, porque eso significa que el peronismo no puede volver al poder. No hay un liderazgo alternativo a uno decadente del peronismo por primera vez desde el 83. Cuando se caía Cafiero, lo teníamos a Menem, cuando se caía Menem estaba Duhalde, cuando se caía Duhalde estaban los Kirchner. Hoy se cae evidentemente el kirchnerismo no tiene destino como poder, pero no hay un liderazgo alternativo. Los gobernadores o los dirigentes que podían ser una alternativa, Massa, Schiaretti, Urtubey, perdieron, y los que ganaron no pueden salir de sus provincias, y Fran, Bernal, los Rodríguez Sá. Entonces, y tenemos también otra evidencia de esa fractura del peronismo con los sindicatos. Los 3 dirigentes, máximos dirigentes de la CGT, firmaron estos acuerdos. Hay un sector de la CGT y otros sectores gremiales que se oponen al acuerdo laboral y que hoy están en la calle. Digamos, evidentemente hay una fractura del peronismo muy profunda y que ha roto el eje en el que se ha movido la política argentina durante los últimos tiempos. ¿Y vos estás viendo en ese peronismo fragmentado, al margen de Cristina Kirchner, alguien que pueda encarar esa reconstrucción? ¿Algún liderazgo así que se pueda ver en las provincias, por lo menos? Es muy difícil verlo hoy porque acaban de ser derrotados los dirigentes más importantes que tenía, vuelvo a repetir, Massa, Schiaretti y Urtubey. Ahora, que alguno de ellos pueda recomponerse de acá al 2019, habrá que ver. Creo que el que más posibilidades tiene es Urtubey, es el más instalado, es el que tiene mejor estética para mostrar un peronismo renovado. Hay sectores del peronismo que dicen no lo demos por muerto Urtubey, pero más allá de eso no veo hoy. Está el gobernador de San Juan, Uña, que realmente es un hombre moderno, un hombre joven, pero claro, lo conocemos los que estamos acá. Uña puede caminar por la calle Florida y no saben quién es. Digamos, hay un elemento, digamos, de una carencia, de liderazgo del peronismo muy fuerte, que a mí me parece que es hoy uno de los grandes problemas que tiene el presidente Macri, aunque la coyuntura le convenga. Y aun cuando esta coyuntura le pueda permitir decir yo tengo las grandes posibilidades de ser reelegido en el 2019. Yo soy renuente a hablar del 2019 porque creo que si en cualquier país 2 años es mucho tiempo, en Argentina es la eternidad. Me puede pasar cualquier cosa. Ya hemos visto, a mí me consta que hace 10 días el presidente no sabía si ponerse más alegre por los acuerdos que había firmado con los gobernadores y los sindicatos o por la destitución del juez Freiler. Estaba más contento por lo de Freiler porque ya había sido un tema resuelto y lo otro faltaba
resolver todavía como se ha visto ahora en el Congreso. Y sin embargo, de estos temas no estamos hablando hoy. Estamos hablando del submarino, estamos hablando de los mapuches, estamos hablando de un muerto y de la posibilidad de 44 muertos más. O sea, me parece que, digamos, hablar de acá al 2019 es un tiempo demasiado largo, pero sí creo que hoy la coyuntura esta del peronismo, las características del peronismo le permite al presidente pensar en un panorama más o menos despejado hacia el 2019 para plantear su reelección. Ahora, con el peronismo en esta situación, ¿cómo va a ser la convivencia con algunos líderes peronistas, como el caso de Pichetto, que se ha transformado en el gran armador a las sombras de un peronismo desarticulado, pero que él empieza a cohesionar partes? Pichetto es hoy el dirigente peronista más importante que hay. Ahora, Pichetto no tiene una fuerza propia, ni siquiera una fuerza territorial propia. ¿Cuál es la fuerza de Pichetto? Que es el hombre más confiable que tienen los gobernadores para expresar su opinión en el Congreso. Eso les da a los gobernadores una posibilidad de negociación muy fuerte con el gobierno nacional, que además todos los gobernadores, ya sabemos, están necesitados de un peso más todos los días. Por lo tanto, me parece que, digamos, Pichetto va a seguir siendo un hombre importante, el más importante del Congreso, en tanto tenga la confianza de los gobernadores que se la han ratificado en los últimos días absolutamente. Cuando Pichetto está tranquilo y seguro de que va a seguir siendo el presidente del bloque, no sabemos de qué bloque, pero del bloque mayoritario del peronista en la Casa en el Congreso, es porque los gobernadores le han ratificado esa confianza. Esto, obviamente, todo es muy frágil, porque ante la falta de liderazgo que tiene el peronismo, todo es muy frágil. Ahora, yo digo, también seamos realistas. La señora Cristina Kirchner va a tener entre 55 y 60 diputados propios y entre 10, 12 senadores propios. Yo quiero ver qué va a pasar cuando ella se ponga frente a una conferencia de prensa rodeada de 70 legisladores atrás. El señor Pablo Moyano volteó el tratamiento de la reforma laboral con solo decir esta es una ley Vanelco. Y estamos hablando de Pablo Moyano, ni siquiera de Hugo. Quiero ver qué va a pasar con el resto del peronismo cuando Cristina Kirchner haga esa manifestación de poder, y lo va a hacer. En el tema de la reforma laboral, a mí no me cabe ninguna duda que se va a poner al frente de la lucha contra esa reforma, porque ella en eso tiene jurisprudencia propia. La verdad que en la reforma del 2000, ella fue una crítica muy importante y votó en contra de la reforma laboral de la Rúa. Con lo cual ella va a extrapolar ese momento con este momento, y va a decir, obviamente, si Pablo Moyano dijo que es una ley Vanelco, ella va a denunciar coimas, sobornos en conferencia de prensa, rodeada, vuelvo a decir, con 70 legisladores, que no son pocos, y con algunos de una gran capacidad de debate, como Agustín Rossi, Leopoldo Moró, nos podrán gustar o no, pero son tipos de una gran capacidad de debate, ¿no? Donde el gobierno va a tener que enfrentarse con ese debate en el Congreso, ¿no? Joaquín, uno de los lugares quizás de poder en la Argentina, que no son los partidos políticos y que no están en el Congreso, está en la justicia. Se ha demostrado que han jugado fuerte en estas elecciones, han jugado fuerte en el último tiempo. Se aceleró, podemos pensar, el 25 de octubre, apenas horas después de las elecciones, preso Debido, pocos días después preso Vudú. Este cambio en la justicia, hoy hablamos de eso, ¿cuándo le va a tocar el turno a los que pusieron plata para la corrupción? Es decir, muchos se preguntan, bueno, ¿y cuándo va a llegar el turno de los empresarios? Si la justicia avanza en esto, tiene que llegar inexorablemente. De hecho, ya fue a declaración indagatoria un empresario importante como Jorge Brito esta semana. Es inevitable que en algún momento llegue a sectores empresarios. Muchos jueces dicen, bueno, ya hay un empresario preso que es Lázaro Báez. Bueno, Lázaro Báez no era un empresario, era un testaferro. Son dos cosas distintas. Ahora, es probable que después de la resolución de la Cámara de Casación de la semana pasada, que declaró que el problema que tiene Cristóbal López con la AFIP es un problema penal federal, no un problema penal económico, y por lo tanto está en condiciones de ir preso también.
Digamos, pero creo que la frontera que separa a los que cobraron coimas de los que pagaron coimas se va a pasar en cualquier momento. No puede la justicia ignorar eso. Ahora, obviamente, tenemos una justicia muy cuestionada, tenemos una justicia muy politizada, tenemos una justicia en algún punto ideologizada, que dejó el kirchnerismo también, y tenemos una justicia con grandes bolsones de corrupción. Entonces, esa es la justicia que tenemos. Tampoco podemos esto achacarle la culpa a la política, porque los jueces... Digamos, si bien la política tiene el pecado original de haber designado a esos jueces, también es cierto que hoy removerlos es muy difícil. Ahora, yo creo que como los jueces saben que están siendo mirados por la sociedad y saben que este cambio que la sociedad promueve en la política también los incluye a ellos, entonces creo que en algún momento van a llegar a los empresarios y creo que nos falta mucho para eso. Una de las ganadoras del pacto fiscal con los gobernadores fue Vidal. Recupera un resorte que no tenía, millones de pesos con la eliminación del fondo del conurbano, y va a recibir unos 45 a 60 mil millones de pesos para poder hacer obra. ¿Cómo la para Vidal hoy, que es una de las políticas con mejor imagen y quizás con mayor proyección, pensando ya en el 19 y en el 23? El círculo rojo, como dice Macri, se pregunta por qué le da tanto poder a Vidal. Yo creo que el presidente tiene una confianza ciega en la lealtad de María Eugenia Vidal con respecto al 2019. Creo que nunca se le va a pasar por la imaginación de Vidal competir con el presidente por quién va a ser el candidato presidencial de Cambiemos en el 2019. Esto es en el 2023 Macri se va. Digamos, si hay algo que Macri está seguro es que se va, y no solo se va, sino que se quiere ir. Digamos, porque acá, si entramos en cómo compite Macri con María Eugenia Vidal en el 2023, tenemos que pensar en que Juliana va a ser presidenta 4 años en el 2023 hasta el 2023. Entonces entramos con la lógica kirchnerista. Acá tenemos un presidente que quiere una reelección porque dice que no puede concluir el trabajo que se ha propuesto, y en el 2023 se va. Y yo creo que esto lo que hace es posicionar a la María Eugenia Vidal como una enorme candidata para el 2023. Lo que va a recibir es mucho dinero. De hecho, entre 2018 y 2019 va a recibir 105 mil millones de pesos, es muchísimo dinero, que volcado en sectores muy rezagados, atrasados, descuidados, como ahí en el conurbano bonaerense, es un enorme capital político para ella. Aún haciendo bien las cosas, y espero que las haga bien, pero digo, aún haciendo bien las cosas, hay sectores del conurbano que no han visto una obra durante los últimos 40 años, más que el subsidio a fin de mes. Eso le da una enorme fuerza política, y creo que Macri de alguna manera ha decidido que su relevo en el liderazgo de Cambiemos es María Eugenia Vidal. ¿Y eso no desata una interna ya que se está generando en Cambiemos? Y hay otros que también ambicionan. Está Marcos Peña, está Rodríguez Larreta, pero creo que, digamos, el carisma propio de María Eugenia Vidal, la magnitud de los problemas que maneja, que por otro lado es un arma de doble filo, porque también la magnitud de los problemas puede significar hoy la gloria, mañana la ruina. Y es la persona más popular del país en todas las encuestas, con lo cual, digamos, la interna es poco consistente, porque los otros dos, tanto Rodríguez Larreta como Marcos Peña, gente con mucha poder hoy, pero un poder delegado por Macri. No es un poder propio como el que tiene María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal tiene un poder propio. María Eugenia Vidal gana en la provincia de Buenos Aires sin el apoyo de Macri. Puede darse ese lujo. No sé si se lo puede dar Rodríguez Larreta, y sin duda no se lo puede dar Marcos Peña. Hay otra mujer en Cambiemos que muchos miran a veces con cierto temor, que es Elita Carrió. El factor Carrió, ¿cuándo se desata o cuándo se desactiva Carrió? Es lo que muchos se preguntan, porque también depende, cada vez que ella hace o dice algo,
provoca un temblor en el Bueno, gobierno. yo creo que Lilita tiene un compromiso profundo con este gobierno en lo que es la estabilidad del gobierno, en lo que significa este gobierno y lo que tiene al frente el gobierno. Por ejemplo, esto que hablábamos al principio, de esta Argentina que trata de renovarse frente a la Argentina corporativa y la Argentina del antiguo régimen, me parece que ella claramente está en la opción de renovar la política. Esto no significa que si el presidente nombra a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, se lo va a criticar públicamente, no me cabe ninguna duda. Si la quiere sacar a Gil Carbó por decreto, se lo va a criticar públicamente. Es decir, no me imagino a una Carrió distinta, después de la elección, que le fue muy bien, distinta de lo que fue hasta ahora. Es decir, que le marca al gobierno algunos errores públicamente y por otro lado preserva también la relación con el presidente y la estabilidad del gobierno. Creo que está tan asustada como cualquier argentino razonable con la alternativa que tiene este gobierno, que no es otra que el kirchnerismo o el populismo en otra versión. Joaquín, la última, porque Sí. ya nos tenemos que ir. ¿Cómo está jugando el Papa en este momento sensible de la Argentina? Yo creo que el Papa, en primer lugar, pongámonos de acuerdo, el Papa no es el senador Pichetto. Porque yo veo que acá se lo maneja, se lo trata al Papa como si fuera Pichetto, a quién recibió, a quién no recibió, qué dijo, qué no dijo. Es un hombre que tiene infinidad de problemas en el mundo, infinidad de problemas dentro de la Iglesia, infinidad de problemas en la curia romana, que muchas veces se opone a sus políticas. El tiempo que le puede dedicar a la Argentina es muy poco. Hace poco, la semana pasada, se especuló con que iban 20 dirigentes gremiales, 25, no sé cuántos, que se iban a sacar una foto con el Papa. El más sincero de todos fue Pablo Michel, le dijo, esto nos debilita. En el medio hubo la decisión del Papa de no sacarse la foto con los dirigentes gremiales. Porque sabe que hay un problema acá en la Argentina de este que estamos viviendo hoy precisamente y en los días estos sobre la reforma laboral. Al único dirigente que recibió, y lo recibió solo, con el compromiso de que no hubiera foto y de que no dijera nada, es a Héctor Daer, que es uno de los que firmó el acuerdo con el gobierno. Esta fue una actitud del Papa. Ahora, por otro lado, tenemos la declaración de Pablo Micheli, que fue muy sincera. Él dice, esto nos debilita mucho que no nos hayamos sacado la foto con el gobierno, nos debilita mucho la negociación con el gobierno. Entonces iban a sacarse la foto para que el Papa lo fortalezca en la posición contra el gobierno. Es un uso muy pedestre de la figura del Papa. Y yo creo que acá hay un exceso de interpretación, un exceso de análisis sobre las actitudes del Papa, que por ahí son actitudes que el Papa toma al pasar. Hablando del pasar, hace 15 días, y estaba ahí en San Pedro, Pablo Moyano, al pasar le dio la mano, y así decían todas las crónicas, que al pasar le dio la mano, se sacó una foto, la envió en Twitter y dijo, con esta foto vamos a luchar contra la reforma laboral. Es decir, hay un uso del Papa y me parece una interpretación frívola también de muchos sectores católicos, serios, pero que hay una interpretación frívola de parte de ellos también con respecto del papel que cumple el Papa. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable.